Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio de la serie de las siete iglesias de Apocalipsis y como siempre tenemos a la expositora principal y que nos explica todo lo que concierne a estas iglesias, Paulina. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos para seguir estudiando sobre estas iglesias del Apocalipsis, la primera serie de siete que tenemos aquí. Y bueno, a darle también la bienvenida a todos aquellos amigos que nos escuchan o nos ven. Y bueno, esperando que este estudio también sea de bendición. Ok, ¿te parece que tengamos una pequeña oración antes de Claro comenzar el que estudio? sí, Ok, inclinemos el rostro claro ahí que donde sí. nos encontremos. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Gracias te damos por todas las cosas que haces por nosotros. En esta ocasión te pido que tu Santo Espíritu nos pueda acompañar en este estudio para entender las verdades que tienes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Amén. amén. Ok, hoy continuamos con la iglesia de Sardis. Sardes, así es, ya terminamos las primeras cuatro iglesias que se encontraban en Apocalipsis 2 y ahorita Ujú, ya vamos a comenzar a estudiar Apocalipsis 3 con la ok, primera de estas tres últimas iglesias que es la iglesia de Sardis. ujú, correcto. Entonces aquí tenemos ya, estamos ya en Apocalipsis 3 y Ujú. bueno, vamos a empezar a estudiar lo que es la primera iglesia de este capítulo. Y para eso vamos a comenzar como siempre lo hemos hecho con cada una de las iglesias. Vamos a leer en general lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y bueno, para eso te voy a pedir, Tony, que nos hagas el favor de leer estos versículos. Perfecto. Esto estamos leyendo Apocalipsis 3 del versículo Ajá. 1 al versículo 6. Dice el versículo 1: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Hay un detalle, Paulina, no hay elogios para esta iglesia. Ajá. Luego Sí. entra directamente con la censura aquí en el versículo y Ujú, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El versículo 4 son las promesas. Pero ujú, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este es el remanente, Paulina. El 5: ujú. el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 6: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén. Y sí, mira, antes de pasar a a nuestra línea de tiempo que hemos estado elaborando aquí, quería también comentarles, ahorita que tú acabas de mencionar del remanente,
que Ujú, efectivamente si nos hemos dado cuenta, en cada una de las iglesias va quedando un remanente. Es ujú. decir, a lo largo de todo el periodo de la iglesia, desde que vimos Éfeso, en la iglesia pura, y cómo hemos venido viendo que se está infiltrando dentro de la iglesia el hombre de pecado, lo que es el paganismo, prácticas que no van conforme a la palabra de Dios, siempre en cada época ha venido quedando un remanente. Y Correcto. eso no va a ser extraño de aquí en adelante hasta que lleguemos a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Veremos que también allí va a quedar un remanente, que por cierto, ya ese será el remanente final, que va a subsistir de todo este periodo, estas iglesias que aquí hemos estado estudiando. Bueno, entonces vamos a ver ya a formar nuestra línea de tiempo. Ahorita vamos a hablar algunos detalles en forma general y vamos a ir ya detallando un poco más cada uno de de estas partes que nos dice este mensaje. Y bueno, tú también, Tony, nos vas a ayudar con lo que es la historia de la iglesia de Sardis, una iglesia que, pues como sabemos, existió en el tiempo de Juan en Asia y tú nos vas a hablar algunos detalles sobre de eso. Pero en el aspecto profético, esta iglesia vemos que es la iglesia que se le podría denominar la iglesia protestante. Pero aquí nada más quiero aclarar que no es toda la iglesia en sí, el periodo de toda la iglesia protestante, porque ya vimos en la iglesia pasada, estudiamos un poco acerca de estos primeros reformadores. Esta parte de esta iglesia más se va a referir a lo que es el último periodo o la última parte ya de esa iglesia protestante que va quedando, como tú bien lo habías dicho, como un remanente y Ujú. vamos a ver qué características tiene esta iglesia. Sí. Vale Bueno, mencionar, Paulina, disculpa que ujú, interrumpa, vale mencionar que en esta época los líderes o los iniciadores de la Reforma Protestante, algunos estaban ya muy viejecitos o ya estaban ujú, muertos, y era la siguiente generación de la Reforma ujú, Protestante que venía, y en realidad estos ya no tenían el mismo poder, e inclusive íbamos a ver qué sucede porque la Contrarreforma los empieza a infectar también con filosofías. Y ahí viene ajá. la decadencia del protestantismo, pero aún a pesar de eso, el testigo fiel dice, ahí hay un remanente. Ajá, claro que sí. Bueno, entonces vamos a ver también que por eso esta iglesia Sardis también los estudiosos la han denominado que significa residuo, porque viene siendo lo que queda, ¿no? El remanente que queda de lo que tú bien acabas de mencionar. Y esta iglesia comienza, recordemos que la de Tiatira termina en el año 1798 cuando el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa Pío VI. Esta iglesia, de acuerdo a las características que vamos a estudiar y las citas también bíblicas y del espíritu de profecía, podemos determinar que este periodo abarca hasta 1833. En Ujú, este año veremos que Guillermo Miller comienza a predicar la segunda venida de ujú, Cristo en Estados Unidos. Para ujú, los que no saben o nunca han escuchado de Guillermo Miller, que no sean adventistas, estudiaremos un capítulo especial en Apocalipsis, en capítulo 10, donde vamos a estudiar toda la iglesia de todo este movimiento. Y ujú, bueno, esa sería como quien dice el periodo que abarca ujú, esta iglesia de Sardis. Aquí vamos a ver dentro de los conceptos principales que vamos a manejar es que esta iglesia se le dice que tiene nombre de que vive pero está muerto. ujú, Adelantándonos un poquito, el nombre en el diccionario Strong, si ustedes lo buscan, es el G3686. G significa que es una palabra griega. ujú, Ónomo, que significa fama o reputación. O sea, en general podríamos decir que a esta iglesia se le está diciendo que tiene fama o reputación de que vive, pero que realmente está muerta.
Vamos a ver también, vamos a hablar de vestiduras, eso lo vamos a ver en Isaías 61:10 y en Apocalipsis 19:8. Y Mm. aquí también vamos a ver, también tú nos vas a comentar algo, Tony, que este fue el periodo de estancamiento precisamente de las iglesias reformadas que se volvieron estatales. Recordemos que estas iglesias al final de cuentas aceptan el apoyo del Estado, inclusive la iglesia Ujú. anglicana, o sea, en Inglaterra. Opta por separarse también de lo que es la Iglesia Católica, pero se pone el rey, ¿sí? En vez de, él es el máximo líder de esa iglesia, y bueno, al ser el rey, es lógicamente que la religión se une con el Estado y entonces empiezan otra vez los problemas que, bueno, vamos a ir a estar comentando. También en este periodo vamos a ver, a hablar un poquito, porque esto lo vamos a ver más claramente, Tony, cuando estudiemos Apocalipsis 11, que surgen las sociedades bíblicas y los movimientos misioneros. Y antes de que tú nos des tu comentario con respecto a esto, aquí nada más les quiero recordar que estas 7 iglesias son la base para lo que vamos a ir estudiando más adelante. Es el fundamento la parte general de cada iglesia, que el Apocalipsis, conforme vayamos avanzando, nos va a ir dando detalles de cada suceso que ha ocurrido o que ocurrió o que va a ocurrir dentro de estas iglesias. Correcto. Es bien importante notar, Paulina, que a pesar de que esta iglesia está a punto de morir, tiene un remanente. Y a pesar Ujú. de que el protestantismo está ya casi por morir, según el panorama que nos está poniendo aquí el testigo fiel, es muy interesante que con el movimiento milerita nace prácticamente del segundo despertar religioso en Norteamérica, en la cual hubieron previamente ciertos eventos cosmológicos, hubieron una lluvia de estrellas, hubieron un terremoto en Lisboa, hubo un día oscuro. Entonces todo esto, cuando las personas estudiosas de la Biblia, este remanente que estaba a punto de morir, empezaron a juntar todos estos eventos, los hizo regresar nuevamente a la Biblia y es cuando el Señor derrama sobre ellos la bendición de dar luz respecto a las profecías del tiempo del fin. Sí, así es, Tony. De hecho, todo esto que tú acabas de mencionar de las señales que Cristo dio a sus discípulos de cómo iba a ser antes de su venida y que se cumplen en este periodo una parte, Ujú. y en 1832 específicamente se cumple la última de las señales que señalaban el segundo advenimiento de Cristo. Lo vamos a estudiar más profundamente en los capítulos que siguen, especialmente en el capítulo 10, y ahí vamos a ver una gráfica también de cómo estas señales se van cumpliendo. Ujú. Simplemente aquí lo vamos a hablar en términos generales, pero posteriormente lo vamos a estudiar con más dedicación para que le podamos entender. Ujú. Y Lo- bueno, Tony, no sé si tú nos tienes alguna información de esta iglesia de Sardis en el tiempo de Juan. ok. ¿Qué características tenía esta iglesia? Sí, solo quería comentar algo un poquito más adelante del tiempo de Juan referente al movimiento protestante. Ujú. El movimiento luterano, los calvinistas, los anglicanos, todos estos cuando iniciaron y nacieron predicando la verdad que fue depositada en ellos o que ellos descubrieron a raíz del estudio de la escritura, eran muy poderosos. Era irrefutable su teología ante la teología romana papal. Sucede Ujú. que lo que me llamó más la atención fue el anglicanismo, la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con el papado, se debía a que Enrique VIII, creo que se llamaba el monarca de, vamos a ver cómo se llamaba, sí creo que es Enrique VIII, sí, Enrique VIII, en Sí. efecto, él quiere volverse a casar con otra esposa y el Papa dentro de la
de la doctrina papal no existe un segundo matrimonio. Ujú. Entonces él se pelea con el Papa de Roma porque no lo deja contraer nupcias nuevamente. Ah, sí, Entonces, él dice, bueno, no quiero nada saber del Papa, voy a montar mi propia iglesia aquí en mi propia tierra y yo voy a ser el líder, o sea, el Papa, el equivalente del sí, Papa para la comunidad anglicana. Entonces, estos movimientos se quedaron estancados en eso, no progresaron en el estudio de las Escrituras, sino que se quedaron con lo que descubrió Lutero y aún hoy en día los luteranos se quedaron con eso también, no progresaron. sí. Y por eso es que estaban a punto de morir y nosotros vamos a llegar a ver un momento en que el Señor empieza a hablar sobre estas iglesias como las hijas de la gran ramera. Es bien triste la Ujú. situación en que ellos llegan. Pero bueno, Sí. vamos al punto. ¿O no sé, querías decir algo? Sí, nada más precisamente lo que comentabas de este Enrique VIII, pues causa gracia, ¿verdad? Sí. Y pareciera ser que eso, bueno, nos causa alguna admiración, pero Ujú. si nos damos cuenta en la actualidad pasa lo mismo, o sea, hay movimientos religiosos que salen de determinadas iglesias simplemente porque no les gusta o no les conviene lo que ahí se enseñan y como no me conviene, bueno, yo hago mi iglesia y yo practico allí lo que yo quiero, ¿no? Lo que a mí me gusta. Y aquí mando yo. Entonces, exacto, entonces aquí vemos que realmente eso, aunque pasó hace mucho tiempo, pero en realidad en la actualidad estamos viviendo Está prácticamente vigente. lo mismo, ¿no? Ujú. Así es. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de Sardis en la época de que fue escrito este mensaje a la iglesia de Sardis. Y podemos notar que Sardis se encontraba a 50 kilómetros al sudoeste de Tiatira. Hay que recordar que todas estas iglesias estaban dentro de una ruta del correo imperial. Ujú, Todas estaban interconectadas por la calle principal, que el Imperio Romano tenía la mayor red de carreteras que conectaban todo el imperio, y estas iglesias no estaban muy distantes una de otra. Había unos 50 o 60 kilómetros de diferencia, de distancia dentro de una a la otra. Entonces, Sardis se encontraba a 50 kilómetros al sudeste de Tiatira. Esta ciudad, Paulina, tuvo una historia muy espléndida. 600 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, Sardis había sido una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. De hecho, había sido capital del reino de Lidia. Allí la gobernaba un rey muy rico que se llamaba Creso. Durante el período romano, Sardis había perdido prestigio en el mundo antiguo. Pero a pesar de ese prestigio o esa reputación que había perdido, aún seguía gozando de su prosperidad y riqueza. En la época de Juan, su gloria y orgullo estaba más basado en la historia o lo que tuvieron en el tiempo pasado, ujú, en contraste con la realidad presente que ellos tenían en ese momento. Muchos de los historiadores y muchos eruditos dicen que ninguna ciudad de Asia en ese tiempo mostraba un contraste tan deprimente entre el esplendor pasado y la decadencia actual como Sardis. En el siglo primero, Sardis era el centro de la industria de lana y del teñido. Esta ciudad tenía una diosa patrona, eh, era la diosa Cibeles, cuyo templo tenía unos sacerdotes que todos estos sacerdotes para dedicarse al culto de esta diosa tenían que ser eunucos. De acuerdo a los historiadores, esta diosa es la que equivale a la diosa griega Artemisa. Y saben algo bien interesante, esta diosa Cibeles se creía que tenía el poder de resucitar los muertos nuevamente a la vida. Entonces este era el trasfondo histórico en el cual Juan está mandando este mensaje a esta iglesia para entender que en esta iglesia ya estaba viviendo de lo que una vez tuvo, que ya no lo tenía, pero ujú. seguía viviendo de lo pasado, de las victorias pasadas, y en este momento estaba estancada, y el mensaje del testigo fiel dice que está a punto de morir. Esta ciudad estaba construida sobre una colina tan abrupta Ujú.
que era considerada una ciudadela natural y sus defensas Ujú, parecían seguras y que nunca sí. iban a ser violentadas. Eran tan inexpugnables. Eran unos ciudadanos que tenían un exceso de confianza. Entonces, como resultado, los muros de la ciudad fueron vigilados en forma descuidada. Y en la historia nosotros vamos a encontrar que esta ciudad fue capturada dos veces, primero por Ciro el persa y más tarde por Antíoco. En ambas ocasiones las tropas enemigas treparon el precipicio de noche y encontraron que todas las personas que vivían aquí en Sardis no habían puesto ni tan siquiera vigilantes, no tenían Mm, vigías, no tenían absolutamente nada. Entonces estos agarraron sin ninguna batalla esta ciudad. La ciudad fue capturada y destruida por esta exceso de confianza de estos ciudadanos. ¿Y por qué los guardas? Nunca la vigilaron. Entonces, parece que por este mismo descuido que las personas cuando recibieron este mensaje estaban muy familiarizados con esta historia, el testigo fiel les hace una advertencia. Sigue velando. Creo que esto puedo decir sobre el trasfondo histórico, Paulina. muy interesante. De hecho, vemos por qué se le aplica a este periodo de la iglesia cristiana el mensaje de Sardis de esa época, ¿no? Porque, Ujú, como tú bien dijiste, ellos venían de una época gloriosa y habían terminado en la nada prácticamente, ¿no? Y vivían de las glorias pasadas. Entonces, es lo mismo que sucede precisamente con la Reforma Protestante, después de ujú, haber surgido de varios reformadores que ya hemos mencionado, que dieron todo y hasta su vida por reformar la iglesia donde venía, pues desafortunadamente las generaciones que siguieron no tomaron la batuta y siguieron adelante con esa reforma. Entonces, muy interesante. Y otra cosa que quería yo, perdón, anexar de lo que tú bien comentaste de la historia de esta ciudad, es que estaba como una montaña alta, tenía, era una ciudad inexpugnable, por decirlo así, y por eso muchas veces pues ellos se confiaban de que pues ningún enemigo podía irlos a conquistar, pero bueno, eso vamos a ver más adelante, también vamos a comentar acerca de eso, porque se le da también a esta iglesia, esta descripción de la iglesia de ese momento. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje que se le da a la iglesia. Y bueno, recordemos que en cada uno de los mensajes que se divide en 7 partes, hay ujú, una parte donde se describe a Cristo de acuerdo con la descripción que hace Juan en Apocalipsis 1, que ya estudiamos. ujú, Y precisamente él dice a esta iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ujú. Si me quieres ayudar a leer aquí, por favor, Isaías 11:2, vamos a ver qué dice. Ok, vamos a buscar Vamos a hacer Isaías aquí un 11. un pequeño estudio bíblico para que Ujú, podamos entender. Hay muchas citas que podríamos estudiar, pero ya les hemos comentado que por el tiempo no nos podemos ujú. meter de lleno a todas, pero bueno, aquí vamos a leer las más contundentes en cuanto Sí. a estos conceptos que vamos a estudiar. Dice la versión Reina Valera de 1960. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ne- Bueno, hay personas o estudiosos que en esta parte de los 7 espíritus de Dios, pues sabemos que no son 7 espíritus, simplemente es el número 7, sabemos que es perfección, totalidad. Entonces aquí Plenitud. plenitud. Entonces Mm, tenemos aquí que el Señor tiene la plenitud del Espíritu Santo. Y bueno, de acuerdo con lo que dice Isaías 11:2, ahí podríamos quizás definir 7 aspectos del Espíritu
que son los dones, podríamos decir que Cristo tenía, que son Mm, 7, y a eso es a lo que se está refiriendo, que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ujú. Ahora, en Juan 6:63 vamos a ver qué dice. Ok, San Juan 6:63. Vamos a 6:63. Siempre la Reina Valera, seguimos leyendo de 1960 y Ujú. dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es, entonces también aquí podemos entender que estos 7 espíritus de Dios, pues bueno, son las palabras que Cristo da, y precisamente Él es el que tiene esos 7 espíritus, el que tiene esas palabras para comunicárselas a esta iglesia. Y por último, Romanos 8:11. Ok, vamos a buscar Romanos 8:11. Vamos a ver qué dice San Pablo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces esto tiene más que nada que ver con lo que aquí nosotros estamos estudiando, de que esta iglesia estaba muerta, o sea, tenía fama de estar, de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Entonces, el Señor se les presenta a esta iglesia diciendo que Él tiene los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque hemos acabado de leer, como dice en Romanos 8:11, que el espíritu es el que vivifica. Entonces, esta iglesia lo que requiere es el Espíritu Santo para que pueda salir de ese estado de casi mortandad en el que se encuentra. Por eso se relaciona aquí, y el Señor le ofrece a esta iglesia que Él tiene esos 7 espíritus para que lo pueda ayudar a salir de ese estado. Y Sí, las 7 estrellas, pues ya nosotros sabemos que son los ángeles de las 7 iglesias, que son los dirigentes de estas iglesias, y que, de acuerdo con lo que estudiamos en el Espíritu de Profecía, Cristo las tiene en las manos. ¿Por qué? Porque Él las lleva, las atiende, está constantemente velando por estas estrellas, por estos ángeles, por estos dirigentes de las iglesias, y entonces Él quiere darle ese espíritu a esa iglesia que prácticamente ya está moribunda. ujú. No sé si quieres agregar algo. Sí, Paulina, referente a estos 7 espíritus, hay que entenderlos que estos son paralelos a las 7 iglesias en las que está actuando aquí el espíritu. Ujú. Cada una de las cartas a Ah, las 7 iglesias concluye con esta exhortación. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a ujú, las iglesias. Entonces, si estas iglesias son representaciones simbólicas de la universalidad de la iglesia cristiana, o toda la historia de la iglesia cristiana hasta el tiempo del fin, comenzando del siglo primero, entonces el significado es claro. Los 7 espíritus parecen referirse a la plenitud y universalidad de la actividad del Espíritu Santo en favor del pueblo fiel de Dios aquí, en este mensaje específicamente, Paulina. ujú. Sí, porque como lo habíamos comentado, porque esta iglesia que está casi moribunda Ujú. requiere ese espíritu para que la vuelva Para otra vez a la revivir. vida. Ujú, Exactamente. Ok, bueno, entonces vamos a ver que Sardis, en primer lugar, bueno, tiene elogio, vimos que no tiene ninguno, desafortunadamente. Tenemos también que hay una reprensión, esta reprensión que dice que está muerta. Vamos a ver en Efesios 2 del 1 al 3, porque recordemos que aquí estamos viendo también este simbolismo. ¿Qué significa en sí estar muerta? Efesios 2 del 1 al 3, por favor, Tony. dice así, la versión de 1960, Reina Valera dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo Ujú. mismo que los demás.
Así es, entonces aquí se refiere más que nada a que esta iglesia estaba muerta en sus delitos y pecados. Vamos a ir estudiando más adelante por qué fue que ellos cayeron otra vez en en este proceso, ¿sí? De que después de que hubo una gran reforma, terminaron prácticamente muertos otra vez en sus delitos y pecados. Y también se le da la reprensión de que sus obras no son perfectas. De acuerdo con el diccionario Strong, la palabra perfecta es la G4137, que es pleró. Y esto significa cumplir, terminar o completar. Aquí vamos a ver más adelante un esquema precisamente de por qué, para que podamos entender mejor por qué el Señor le dice que tus obras no son perfectas y de paso recordarles que aquí vamos a ver otra vez la importancia de las obras, de las buenas obras, de ese estudio que tuvimos en el capítulo anterior, cuando estudiamos a Tiatira, vamos a ver otra vez un poquito acerca de las obras. Entonces, que esto significa que precisamente ellos no cumplieron con la obra a la que se les había encomendado a estos grandes reformadores. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Si quieres leer, por favor, Santiago 2, 21, 22 y 26. Ok, vamos a buscar Santiago 2. Versículos 21 y 22 y el Ajá. versículo 26. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así, entonces vemos que también aquí se refiere a que esta iglesia está muerta porque realmente dejó de hacer esas obras correctas, esas obras perfectas para que su fe fuera perfeccionada, valga la redundancia, y fueran obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vemos que por esta razón es que se menciona esto de las obras que no son perfectas. También tenemos el consejo, dice ser vigilante. En Marcos 13, del 33 al 37, ahí vamos a ver, vemos una parábola que habla precisamente del reino de Dios, de los Ujú. siervos, ¿no? Que no velan. No la vamos a leer ahorita, pero ustedes la pueden leer en su casa. El Señor dice que que esta iglesia tenía que ser vigilante, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Dice que había que afirmar. ¿Qué significa afirmar? Si quieres leer primera de Pedro 5:10, por favor. Ok, dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así, entonces afirmar de acuerdo a lo que dice la Biblia, bueno, tiene que ver con permanecer, con establecer, confirmar, ¿sí? Que es la obra también que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Y dice que ellos tienen que afirmar lo que está por morir. Aquí en esta frase dice lo que está por morir, quiere decir que todavía tenían algo de vida, ¿sí? No estaban completamente muertos. Ujú. Entonces, por eso el Señor les da este consejo de que sean vigilantes, como tú lo comentabas, esta iglesia que se encontraba en ese territorio, por no ser vigilante, fue tomada por el enemigo. Entonces, por eso la importancia de vigilar para que no seamos tomados por el enemigo, para que lo que tal vez tengamos todavía en nuestros corazones o que tenía esta iglesia eh, de lo que habían recibido de los antiguos reformadores, que ellos lo afirmaran para que no terminara muriendo completamente.
Y también se les da el consejo de acordarse de lo recibido. ¿Qué fue lo recibido? Pues toda la obra que hicieron los grandes reformadores protestantes Ujú. es lo que recibió estas generaciones que están en este momento actuando. Entonces también dice que hay que guardarlo y arrepentirse. Más adelante vamos a ver unas citas del Espíritu de Profecía a qué se refiere con esto de guardarlo. Y arrepentirse porque precisamente si estás muerto en tus delitos y pecados, tienes que ir a Cristo, arrepentirte para que Él te dé vida a través de su Espíritu Santo y bueno, puedas seguir adelante con la obra que Él te había puesto desde un principio. No sé si quieres comentar algo más, Tony. Sí, me gustaría hablar un poco del marco histórico de esto que nos está hablando aquí en este momento. Por Ujú, ejemplo, tomemos como el máximo representante del protestantismo, Martín Lutero. Martín Lutero tenía un ayudante, un colaborador que se llamaba Andreas Rudolf Bondenstein. Le decían solo Karlstadt. Este señor, en la época de Martín Lutero, descubre el día sábado y se lo lleva a Lutero a explicarle, mira, Lutero, me encontré que el sábado tenemos que guardarlo. Pero Lutero no le entiende y le dice, bueno, si tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar toda la ley. Entonces hay un momento en que ellos reciben cierta luz, pero recordemos que en el periodo anterior el testigo fiel les dice, no les impondré otra carga más que la que ustedes tienen. O sea que en este momento no era necesario seguir en esta línea de descubrir el sábado o otras verdades, sino que en este momento lo que necesitábamos era descubrir y señalar con la luz profética al hombre de pecado, el hijo de ujú, perdición. Pero cuando mueren estos padres de la Reforma, la siguiente generación pierden el interés de seguir buscando estas verdades que se iban descubriendo una tras otra. Se abandonó el asunto del sábado, hasta que lo ujú, encontraron los bautistas, creo que lo vuelven a encontrar y no son bien recibidos tampoco, y fundan los bautistas del séptimo día. Vale notar que los siguientes líderes de la Reforma fueron unas personas con una reputación pública no muy buena. Eran considerados como muchas personas se volvieron hasta bebedores de alcohol. Otras personas se convirtieron técnicamente como unos holgazanes o vagos. Pero surge por algo que en ese momento estaba en boga, que se llama el escolasticismo, creo que así se dice en español, escolastismo. Déjenme Es escolasticismo. sí, escolasticismo. Entonces, Ujú. esta escolástica protestante es fundada o es introducida, ¿saben por quiénes? Por los jesuitas, a través del Concilio de Trento, porque Ajá. empieza la Contrarreforma y quienes abrazan este sistema de estudio, de hecho, las escuelas o los sistemas de educación se engendran desde este momento, de estas escuelas de estudio en la cual se hacen un debate, un contradebate, se ponen varias posiciones y se empieza como en las universidades, cuando se toma un tema y empezamos a discutirlo, el escolasticismo protestante lo empezaron a introducir los calvinistas en la cual la Biblia ya no tenía aquel poder que había que creerlo por fe, el sola fide ya no existía, sino que eran unas filosofías que las había fundado Aristóteles, el griego, y que habían sido introducidos ya en el protestantismo en este momento, y uno de los que más la promovió fue Tomás de Aquino. Ustedes pueden leer la historia de este señor. Entonces, cuando el protestantismo empieza a jugar con el raciocinio o con la filosofía griega, viene esta decadencia en este momento. Entonces, por eso el Señor dice, sus obras no son perfectas o están casi muertas, porque lo que están haciendo es más bien retrocediendo de donde venían. Es bien interesante ver esto. Ahora, era necesario que el Señor interviniera y nosotros vemos más adelante que empieza el primer despertar religioso, que tiene también un Sí. profundo efecto, y luego el segundo despertar religioso, que es el más completo, que es donde nacemos nosotros como iglesia adventista. Bueno, para terminar ya con esta parte, vamos a
estudiar lo que son las promesas que le da el Señor a esta iglesia. Recordemos que estas promesas las hemos venido dividiendo en promesas para el fiel y promesas para el infiel. Para el fiel dice que se le darán vestiduras blancas. En Isaías 61:10, si nos quieres leer, por favor, Ok, a Isaías 61:10. vamos a buscar Isaías 61:10. Dice de esta manera, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Así, entonces vestiduras blancas aquí de acuerdo con la Biblia son salvación y justicia. ¿Y cuál es esa justicia? Bueno, la justicia de Cristo, que es la justicia imputada que Él nos da para que Ujú, nosotros podamos llegar a ser salvos a través de una transformación que hace el Espíritu Santo, ¿sí? A través de la justicia impartida, que es el proceso que nosotros pues entendemos que es un proceso de santificación. Estas son las vestiduras blancas. También en Apocalipsis 19:8, si lo quieres leer, porque eso también lo vamos a estudiar en ese capítulo. ok. 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Exacto, entonces aquí vemos que es salvación, justicia y las obras justas de los santos, pues sabemos que son las obras que se hacen con la ayuda del Espíritu Santo que nos llevan a ese proceso de santificación. O sea, aquí estamos hablando que es justicia imputada y justicia impartida. Entonces, Correcto. aquí vemos este concepto. Y dice porque son dignos. Bueno, la otra palabra para dignos que la encontramos en el diccionario Strong, en el G514, es axios. ¿Qué Ujú, significa merecedor? O sea, ¿por qué dice porque son dignos o porque se lo merecen? Y ujú, esta parte aquí, Tony, fíjate que me hace recordar esa contraposición que hay cuando caen las plagas. Hay una ujú, parte que vamos a estudiar que el ángel dice precisamente cuando están convirtiéndose el mar en sangre, los ríos en sangre. Entonces hay una parte donde dice, les ha dado beber sangre, dice, porque se lo merecen. Entonces vemos esa contraposición que el que es fiel va a recibir vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo, pero por otro lado, los que ya estén completamente perdidos van a beber sangre que representa muerte porque también se lo merecen. Vemos cuáles son esas dos eh, eh, premios, o por decir así, la retribución. consecuencia, la retribución de cada uno de ellos. Y por Y el hecho, también, ajá, Paulina, por el hecho de ser retribución, tienen un carácter condicional. ajá, Entonces, de acuerdo a las decisiones que usted tome, es la así. retribución que recibe, ya sea las Ujú. vestiduras blancas, o más adelante vamos a ver lo que le dice ahí el testigo fiel a los que son infieles, ¿no? Que van a Así venir es. por ellos como ladrón en la noche.